que estén pasando momentos de enfermedad, por mi hermana Carol también, Señor, que tú sanes su vida, Señor, por mi suegra, que tú sanes el problema en su oído también, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos misericordia, Padre, por aquellos que están pasando momentos difíciles en su matrimonio, te pedimos que también que tú derrames misericordia en ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y que tu palabra esta mañana pueda entrar en nuestros corazones y podamos ser edificados, fortalecidos por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano, hermana. Solo quiero darle unos anuncios. El día viernes de la próxima semana no tenemos culto, pero lo tendremos día miércoles. Amén. 2, 3 se arreglaron, pues la Biblia dice donde 2 o 3 mi nombre esté, yo ahí estaré. Amén. ¿Por qué estamos cambiando el culto? Porque lo invito a que vayamos al retiro en la iglesia central, allá en San Marcos. Entonces, para que usted no tenga la excusa de decir, no podemos ir porque el viernes tenemos reunión aquí, lo vamos a tener día miércoles. Amén. Amén, hermano, hermana. Hoy es cuando necesitamos buscar de Dios, siempre se lo voy a recordar, siempre necesitamos buscar de Dios. Amén. Solo quiero darles ese anuncio, el próximo domingo tenemos Santa Cena, una vez más ayuno, no sé si usted vino en ayuno hoy, pero ayunemos, pidámosle al Señor misericordia por nuestras casas, por nuestros hogares, por finanzas. Pidámosle al Señor que muchos vuelvan a los pies de Jesucristo en todo el mundo, no solo aquí en Quetzaltenango. Y es una buena motivación para tener un ayuno y decirle, Señor, ayúdales a aquellos que no quieren entregarse a ti, que vuelvan a ti. Amén. Pero quiero entrar en el tema esta mañana, pero antes de entrar, quiero recordarle lo que está pasando en Medio Oriente. No se mira cualquier tipo de guerra. Ya tenemos varios años guerra, desde que empezó la guerra de Ucrania para acá, y pareciera que así nos vamos a terminar, así va a terminar esto, hasta que se muestre el anticristo. O sea, esos son mis pensamientos, ¿sí? Pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? No, esos son mis pensamientos. Y después de eso se levantará tratando de poner paz, tratando de poner orden. Pero mire lo que está pasando allá. Ahora Irán está amenazando en destruir plantas de tratamiento de agua. Allá en Medio Oriente la gente no vive como nosotros, que usted escarba un pozo y tiene agua en el pozo de su casa, de su patio, en su comunidad, en su colonia, etcétera. Allá el agua ellos la sacan del mar y tienen plantas de tratamiento de salinización, le llaman a eso. Y de esa manera, Israel tiene agua, Irán, Irak y etcétera, muchos países de ellos, de esa manera obtienen agua porque los pozos de ellos están secos y pues el agua es necesario para vivir. Ahora, ¿por qué digo eso? Ahí están algunas imágenes que están en los noticieros a diario. Irán está amenazando, si puedes ponerla, Anita, si ya están, Carlita. Y ahí están esas imágenes, son noticias actuales, de hoy, de ayer, amén. Y mucho tiempo se nos ha predicado, se nos ha dicho, nuestro apóstol siempre nos ha dicho, las guerras del final serán por el agua. Y entonces ahora Irán, como no puede contra Estados Unidos, como no puede contra Israel, entonces está diciendo, pues voy a destruir las plantas de agua que hay en diferentes lugares del mundo. Y como algo que sí miran los dueños del mundo es que el agua es lo más importante que hay en este planeta. Amén. Petróleo es necesario, pero América tiene petróleo de sobra ahora que Estados Unidos se adueñó de Venezuela. Petróleo es lo que nos sobra aquí en América. Entonces ya no es un problema como lo era antes. Es que abramos los ojos cómo estas guerras están dimensionando a otra dimensión. Y lo decía el domingo pasado, esta guerra está hablando del cumplimiento de cuando la Biblia está diciendo el arco de Elán será quebrado y a Irán le están quebrando todos los tentáculos que tiene como un pulpo, ¿verdad? Le están quebrando todo, le están destruyendo.
porque es algo que está profetizado en la palabra de Dios y a ti y a mí nos está tocando vivirlo, lo estamos viendo. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu fe hoy? Domingo, ¿qué? 29 de marzo del 2026. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu deseo de congregarte? ¿Cómo está tu deseo de buscar a Dios? ¿Cómo está tu deseo de hablar de Cristo? ¿Cómo está tu deseo de vencer tus áreas internas? ¿Cómo está tu deseo de vencer tu carácter? ¿Cómo está tu deseo de entregarte a Dios? Y eso es lo que tú y yo deberíamos de estarnos preguntando. ¿Por qué ya no tengo deseo de ir a la iglesia? ¿Por qué ya no tengo deseo de buscar al Señor? ¿Por qué ya no tengo deseo de vencer mi mal carácter? ¿Por qué nunca le he puesto atención a mi mal carácter? ¿Por qué nunca le he puesto atención al dejar si alguien roba, verdad? No sé, eso es algo que solo usted lo sabe, hermano, hermana, ¿sí? ¿Por qué siempre está este deseo de querer robar, de querer estafar? ¿Por qué está ese deseo de ser infiel a mi pareja? ¿Por qué está ese deseo de ir detrás de todas las cosas malas? Y esas preguntas deberíamos de hacernos como un autoexamen diario y decirle al Señor, ¿por qué ya no tengo deseo de buscarte? Y ahí es donde tú y yo deberíamos meditar, porque el tiempo que nos está tocando vivir es el tiempo que está profetizado, que vendrá la gran tribulación. Vendrá la tribulación y la gran tribulación y vendrán todas estas cosas. Pero estamos viviendo como en los días de Enoc, como en los días de Noé, como en los días de Lot, desinteresados, porque la gente que estaba en el tiempo de Enoc era la misma que estaba en el tiempo de Noé. La gente no creía que iba a venir destrucción. La gente no pensaba que realmente iba a venir lo que Noé estaba diciendo. La gente no pensaba, si los de Sodoma y Gomorra, a la familia de Lot, no pensaban ellos que iba a venir un fuego que iba a consumir todas aquellas ciudades. La gente no pensaba que esas cosas iban a ocurrir. Y lo mismo está pasando hoy. La gente piensa que no va a pasar nada de eso. Y yo te digo, hermanos, se están cumpliendo las profecías enfrente nuestro. ¿Qué más quieres tú? ¿Qué más esperas tú? ¿Qué más espero yo? ¿Qué más quiero yo? Porque aquí vamos de los dos lados predicándonos, ¿sí? ¿Qué más? Si Dios dijo que iba a venir, Él vendrá. Jesucristo dijo que iba a venir, va a venir. Amén. La situación es, ¿tú lo estás esperando? No conteste. ¿Tú de verdad estás esperando? ¿Ya venciste el mal carácter? Cuando te hacen un desprecio a alguien, vas y le pides perdón. Así sea tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu pareja. Vas y pides perdón. Mira, yo no quiero estar peleando contigo. Hay días que yo le digo a mi esposa, mira, algo que estoy cansado es de aguantar a muchos hermanos en la iglesia y todavía venir contigo a pelear. No, le digo yo. Yo me ministro con usted, pues, ¿verdad? Yo le digo a ella, mira, aquí no tenemos papá y mamá, los dos tenemos lejos de nuestros padres. Lo menos que quiero estar yo es peleando contigo, le digo. O a veces ella me lo recuerda igual, lo menos que yo quiero es pelearme contigo, me dice. Porque también su pastor es peleón a veces con ella, amén. Y entonces, ahí es donde tú y yo debemos de decir, ¿por qué no venzo este mal carácter? ¿Por qué no venzo estas cosas? ¿Por qué todavía estoy dando vueltas en este pecado? Y algunos ya ni cuenta se dan que están sumergidos en el pecado porque ellos se creen la gran santidad. Ellos se creen los grandes santos de las congregaciones. ¿Cómo lo hacían en el tiempo de Jesús? Los fariseos, los saduceos, algunos escribas, ¿cómo lo hacían ellos? Y Jesús claramente les decía, ustedes solo son sepulcros blanqueados. Por fuera, qué lindo se ven, pero por dentro, las inmundicias que hay dentro de ustedes. Y Jesús está hablando de todas esas cosas. El día viernes estábamos hablando en el tema de
de familia y hablábamos del rey Joacín. Dios le dio muchas bendiciones a este rey y Dios le permitió alcanzar muchas cosas a este rey. Y no era cualquier rey, era un rey de Judá, donde estaba la verdad del reino. Siempre se lo voy a recordar, desde que Roboán, el hijo de Salomón, dividió el reino, cómo ha hecho destrucción a todas las generaciones que han venido, hasta usted y a mí nos causa problemas, esa división que hubo ahí. Israel todavía tiene esa división ahí, se va a acabar cuando termine la diáspora. Y ahí ahí se va a arreglar ese problema y se va a tratar de unir Israel. Pero esos problemas están hasta nuestros días, como las divisiones causan problemas en las iglesias, como las divisiones causan problemas en las familias. Y desde ese tiempo Israel viene sufriendo divisiones. Y Joacín era un rey de Judá, vuelvo a recordarlo, donde se levantaban los verdaderos sacrificios, donde estaba el templo, donde estaba la verdadera alabanza, la verdadera oración, donde estaba todo lo verdadero. Y este rey hizo cosas buenas. Pero algo que a este rey, solo estoy recordando ese verso del día viernes, y algo que le dicen a este rey es Jeremías 22:21. Búsquelo en su Biblia, Jeremías 22:21. Dice Jeremías 22:21 en la Biblia de las Américas: te hablé en tu prosperidad. Vamos a ir por partes porque es un verso que hay que ponerle atención. Te hablé en tu prosperidad. ¿Cuál prosperidad? Prosperidad de dinero, prosperidad doctrinal, prosperidad en un matrimonio, prosperidad porque Dios te dio un negocio y está próspero, y antes no tenías nada, antes estaba alguien en las ruinas, antes estaba alguien en la calle, no tenía ni para qué comer. Y Dios, algo que sí hace primero es dejar que tú y yo crezcamos. Amén. Eso es lo que Dios hace primero, que tú y yo crezcamos. Que no nos habla cuando somos ignorantes. Voy a volver a decir esto, no nos habla cuando somos principiantes, lo digo de otra manera. No nos habla Dios cuando estamos en una etapa donde no entendemos por qué nos bautizamos en agua. A ver, recuerde usted, haga memoria, ¿hace cuántos años se bautizó en agua? ¿Hace 5 años? ¿Hace 10 años? ¿20 años? ¿30 años? ¿40 años? No sé. ¿Quién será el que lleve más edad en el evangelio aquí? Amén. Pero haga memoria. Cuando usted se bautizó en agua, ¿usted entendía realmente por qué se bautizaba en agua como lo entiende hoy? Amén, hermano. El frío me lo congeló. Está fría la mañana, ¿verdad? Pero yo quiero que usted se lleve algo en su corazón, ¿sí? ¿Usted entendía por qué se bautizó en agua? ¿Cómo lo entiende hoy? No, hoy creo que lo entendemos mejor. Hoy entendemos que ahí lo que se quedó en las aguas es la vieja naturaleza. Y muchos dirán, pastor, me dan ganas de volverme a bautizar de nuevo. Pero no, hermano, ya fuiste bautizado en agua, ya estuvo. Aquí no se trata de estar rebautizando gente como lo hacen muchos movimientos que hay aquí en el planeta. No, Dios nos llama si te bautizaron y es como dice la palabra, ya estuvo. No tiene por qué estarse alguien rebautizando. Amén. Ni haciendo chiste de esas cosas. Pero bueno, salgamos de ahí. Pero cuando alguien ya, Dios vino y permitió que fuera bautizado en lengua, ¿entendía usted en ese tiempo qué es lo que estaba sucediendo realmente como lo entiende hoy? De eso estoy hablando. Te hablé hasta cuando ya estabas en tu prosperidad espiritual. Cuando ya entendías que el mal carácter no debe de estar en ti. Cuando ya entiendes que no tienes que odiar al prójimo. Cuando ya entiendes que como padre de familia debes de ser responsable. Varones que estamos aquí debemos de ser responsables y fieles.
Cuando ya en el Evangelio entendemos que como hombres debemos de ser así, que como mujeres usted tiene que ser una hermana, una mujer, una esposa sujeta a su esposo. Recién venidos al Evangelio no entiende la gente. Amén. Pues yo estoy hablando aquí con mucho pueblo de Dios que ya tiene años, décadas caminando con el Señor y ya tiene base doctrinal fuerte. Y entonces este verso es para ti y para mí. Amén. Este verso es para ti y para mí. Y aquí está diciendo el Señor, pero saquémosle el lado bueno a este verso. No nos quedemos con el juicio, pues. O Dios por lo menos está advirtiendo que si no hacemos lo bueno, esos juicios pueden venir a nosotros, de parte de Dios. No de parte de un pastor, no de parte de un apóstol, de parte de un profeta, de parte de Dios para ti y para mí. Porque Dios siempre nos va a hablar cuando ya estamos maduros. A ver, tal vez usted no me entiende todavía, no sé cómo vamos en esto. Pero usted le explicaría a un niño de 2 años, mira, así se maneja. Mira, si es un carro mecánico, este es primera, este es segunda, un niño de 2 años no le va a entender, ¿o sí? Amén. ¿Verdad que no? Pero ya un niño de 12 años ya va entendiendo mejor, ¿verdad? Y ya uno de 18 ya comprende que el carro lo lleva a muchos lugares y cómo se debe de usar cada una de las indicaciones e instrumentos que tiene el vehículo. Pero un niño de 2 años no entiende como lo entiende un niño como un adolescente de 18 años, 16, 15 años. Amén. Pues de esas cosas está hablando aquí. Te hablé en tu prosperidad, pero dijiste, no escucharé. No necesito escucharte más. Esta ha sido tu costumbre desde tu juventud, le dicen a Joacín. Esta ha sido tu costumbre desde tu juventud, se lo dicen a este padre de familia, a este rey. Esa ha sido tu juventud, tu costumbre desde tu juventud, porque hablábamos de las malas costumbres que tienen muchas familias. Eso hablábamos el día viernes, hermano, de verdad. El día viernes hablamos cosas que son para familia, no te lo pierdas, ¿sí? No venimos a hablar, a ver qué vamos a predicar hoy. No te lo pierdas, porque es para tu familia, amén. Y dice, esta ha sido tu costumbre desde tu juventud, que nunca has escuchado mi voz. Y ahí es donde tú y yo debemos de poner atención. ¿Tú escuchas la voz de Dios, hermano? ¿Tú realmente sabes cuando Dios te está diciendo ya basta con ese mal carácter? Y tú pones un freno y dices, no, de verdad yo ya no más esto. ¿Tú de verdad le pones un freno a esas cosas? Porque estás escuchando cuando el Espíritu Santo, eso no le agrada al Padre. Cuando alguien está por embolsarse dinero que no es de él o de ella, y el Espíritu Santo siempre va a llegar y va a decir, eso no le agrada al Padre. Pero muchos no quieren escuchar la voz de Dios. Porque para ellos, así son las cosas. El cristiano puede robar. El cristiano puede tener mal carácter. El cristiano puede odiar a todo al que él quiera. El cristiano no se debe humillar ante nadie. Esa es la opinión de muchos. Y yo te digo, hermano, hoy es cuando dejemos que el Espíritu Santo nos cambie. Hoy es cuando dejemos que el Espíritu Santo nos transforme. Porque el Señor vendrá y ni cuenta se dará mucha iglesia que el Señor vino en el arrebatamiento. Y hoy estamos en un tiempo donde estas cosas que estaban profetizadas de hace miles de años están pasando, y aún así mucho pueblo de Dios insiste en sus pecados, insiste en querer tener una vida llena de pecado. Tal vez por eso a mí muchos no me quieren, porque yo soy de decir las cosas muy de frente. Pero es que el pecado se tiene que enseñar de frente. Amén. ¿Cómo por qué maquillar el pecado? No, hermano. Cuando usted quiera, deje el mal carácter.
Cuando usted quiere, deje de contestarle así a su esposo o esposa que está aquí. Cuando usted quiere, esposo, deje de contestarle así a su esposa. Cuando usted quiere, maltrate a sus hijos, papá que está aquí. Cuando usted quiere, eso es la Biblia. Eso es la palabra del Señor, pregunto yo. ¿Así nos enseña Jesús? ¿Así nos enseña el Padre? ¿Así nos enseña el Espíritu Santo? No, así no nos enseña el Espíritu Santo. Así queremos nosotros que nos enseñe el Espíritu Santo, que es muy distinto. Y dice Jeremías 22:22 en la traducción lenguaje actual. Entonces, Dios le está diciendo a Joacim, a este padre de familia, a este rey de Judá, no era rey de cualquier lugar, era rey de Judá. Y habría que ver todas las cosas que este rey hizo. Y le están diciendo, los que ahora viven en el palacio, los que ahora viven en tu casa, porque el palacio era la casa de este rey, de este padre de familia. Los que ahora viven en el palacio, rodeado de finas maderas, pronto sabrán lo que es sufrir. Hermano, ¿y qué culpa tenían los hijos? Si el que estaba haciendo las cosas mal era él, el que nunca le ponía atención a Dios era él, no sus hijos. ¿Por qué los hijos tendrían que pagar? Yo siempre se lo he enseñado y se lo voy a enseñar. Y si a usted no le gusta, pues ese ya no es mi problema. Si usted no está de acuerdo conmigo, ese no es mi problema. Escuche a Dios entonces. Amén. Pero el rey Ezequías con el mismo problema. Tus hijos van a ser llevados cautivos a Babilonia. Y a este rey le están diciendo, pronto tus hijos, a los que ahora tienes dinero para comprarles esto, lo otro, para llevarlos aquí, para llevarlos allá, y no saben lo que es aguantar hambre, pronto ellos van a saber lo que es sufrir, les dice Dios a Joacim, a un padre de familia. Por tu culpa, Joacim, pronto ellos sabrán lo que es sufrir. Cuando les llegue la desgracia, sabrán lo que es el dolor, le dicen. Serán llevados a otro país. Mire, yo vine a Guatemala porque Dios me trajo para acá. Amén. Porque aquí Dios quiso que desarrollara el ministerio que me ha dado. Amén. Pero qué triste es que la gente salga huyendo de Guatemala. Me voy para el norte, pastor, porque aquí me quieren matar los de Electra. Los que prestan dinero porque no les pago. Y entonces me voy para el norte huyendo de ellos. No es porque Dios te llevó. No es porque Dios te quiere ahora ya. Es porque tú te metiste a problemas serios aquí y ahora te toca salir huyendo. Esas son dos cosas muy diferentes, ¿verdad, hermano? Hermana. Entonces serán llevados a otro país. Y ahí serán tratados como esclavos. No van a ser tratados como príncipes, porque son príncipes. Pero no serán tratados como príncipes. Serán tratados como esclavos. Las naciones en las que ellos confiaron sufrirán el mismo castigo, dice. Ahora, yo te hago recordar, padre de familia que estás aquí, tú tienes una gran responsabilidad. Por eso Pablo siempre dice, ustedes solteros no se casen, quédense así como yo estoy, así quédense ustedes. Pues a Pablo me imagino que le dieron la orden de quedarse soltero, amén. Pero Pablo está diciendo, quédense solteros, porque cuando ustedes, los humanos, los hijos de Dios, se casan, qué desgracia la que le van dejando a la siguiente generación. Porque no quieren ser hijos de Dios como lo enseña la palabra. Entonces Pablo le dice a los de su generación, jóvenes, no se casen mejor. No tengan hijos para desgraciarles la vida. Como lo hizo Joacim, como lo hizo Ezequías y como lo hace mucho hijo de Dios cristiano a nivel mundial. Hoy en día también. Que no quieren pelear la batalla espiritual interna, y quien va a pagar las consecuencias de esa falta de interés, de esa falta de entrega, son los hijos.
¿Usted no ha visto padres que a ellos no les pasa nada, hermano? A ver, ayúdenme a predicar esta mañana, ¿sí? ¿Usted no conoce familias donde el padre, gran drogadicto, alcohólico, mujeriego, y a ese padre de familia, pero ni gripe le da? ¿Usted no conoce familias así? Y los hijos, santo Dios, hermano, ya no hayan que sanatorio visitar en el lugar donde viven. ¿Usted no conoce familias así? ¿No conoce familias que dicen esto? Todas esas propiedades que usted mira ahí, me decía un día alguien aquí en Quetzaltenango, que no es de aquí de la iglesia, ni es cristiano, me decía esa persona, todas esas propiedades que usted ve ahí, todas esas eran de mi familia. Yo en mi mente, puchica, esta gente tiene plata, ¿va? Tiene dinero, tiene buenas herencias. Y entonces, yo le decía a ella, y la miraba en un carrito pero muy sencillo. Qué raro, digo yo, que ellos siendo dueños de todas esas propiedades, no puedan vender una y comprarse un carro mejor que el que tienen. Y me dice la persona, ¿sabe qué? Lástima que a nosotros no nos dejaron nada de eso. Mire, ese terrenito fue el que me dejaron, de todas esas propiedades. Y le estoy hablando de cuadras. Que usted se asustaría todo lo que era de ellos. Y que a esa persona solo le dejaron un terrenito 18 por 20, y eso fue lo que le dejaron. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios no miente en su palabra. Y esos padres, decía ella, mi abuelo gozó con mujeres y con los vicios, iba a los centros de hechicería, porque iba, todo eso parecía administración lo que estaba haciendo esa persona inconversa, y iba a Samayac, todos esos lugares, iba a buscar para que le dieran bendición, y a mí me entregaron con los brujos, me dijo esa persona. Y mire ahora cómo estoy yo, no levanto cabeza. Es que la Biblia no miente. Nosotros los cristianos somos los haraganes que no leemos y no le ponemos atención a la palabra del Señor. Mi pueblo sufrió por causa de ¿qué dice la palabra? Porque no quería leer. Porque quiere leer otras cosas, quiere ver otras cosas, menos leer mi palabra y conocer mi palabra y conocerme a mí. Y por eso el pueblo de Israel sufrió. Si yo llamo a tu familia hoy aquí, hermano, y los pongo a todos aquí al frente, y no hay nadie más de la congregación, y yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo están entre ustedes? Si fuera una familia, esposo, esposa, ¿están bien? Yo miraría la cara de los hijos, a ver qué hacen los hijos. Me imagino algunos sí se reirían, no, mis papás están bien, y algunos hijos así como que, no pregunte, pastor, porque no va a querer saber la respuesta. Hay padres que ya los hijos ya no están en casa y no les hablan. Hay hijos que ya no están en casa y no le hablan a los padres. Yo digo, hermano, ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿En apóstatas? ¿Que se nos olvidó la palabra del Señor? ¿Se nos olvidó todo lo que dice la Biblia? La Biblia dice, y aquí a este rey le están dando un dictamen fuerte. Te estoy hablando ahora que entiendes, que tienes doctrina, que ahora ya no eres un ignorante. Ahora ya sabes qué es el bautismo en agua. Ahora ya sabes qué es el Espíritu Santo. Ahora ya sabes qué son los dones. Ahora ya sabes qué es congregarte. ¿Por qué se tiene que congregar uno? ¿Por qué tiene que venir uno a la hora de la alabanza, la adoración, la prédica? ¿Por qué son necesarios todos esos puntos? Ahora ya entiendes qué es el ministerio de alabanza. Ahora ya entiendes qué es el ministerio de niños. Ahora ya entiendes qué es multimedia. Ahora ya entiendes qué es evangelizar. Ahora ya entiendes qué es discipulado. Estamos hablando cuando alguien ya entiende por qué hay tantas áreas en una iglesia. Y ya entiende la palabra de Dios. Y entonces ahí es donde Dios dice, te hablo en tu prosperidad. Cuando ya no eres un ignorante. Y Dios siempre avisa, antes de actuar, siempre avisa a Dios. Menos cuando sea el arrebatamiento.
Pero Dios siempre te avisa a ti y te avisa a mí antes de enviarnos un juicio, antes de meternos a un desierto, antes de que Dios haga algo que no nos va a agradar muchas veces. Y Dios siempre nos da la opción. A Caín le dijo, antes de que te saque del reino de los cielos, antes de que te saque de mi presencia, te doy la oportunidad de que te arrepientas. En el Génesis está escrito eso. Te doy la oportunidad. Y Caín no quiso la oportunidad. Claramente la Biblia enseña que Caín rehusó hacer la voluntad de Dios. Y hoy en día hay familias así, hermano, que están rehusando hacer la voluntad de Dios. Yo te hago recordar estos versos. También hablábamos el día viernes, Génesis 19:29, Biblia de las Américas. Y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham. ¿De quién se acordó? De Abraham. De aquellos que hacen la voluntad de Dios, Dios se acuerda de ellos. Aunque tardara la promesa, aunque tardaran las bendiciones, Dios se acuerda. Y Dios las cumple en su momento, en su tiempo. Amén. Y hizo salir a Lot, porque era algo que Dios le había prometido a Abraham, que iba a sacar a Lot de ahí. E hizo salir a Lot en medio de la destrucción cuando destruyó las ciudades donde habitaba Lot. Subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y 2 hijas con él, pues tenían miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor le dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre. Estas mujeres pensaban que había habido un holocausto en todo el mundo, que lo que había pasado en Sodoma y Gomorra había pasado en todo el mundo. Y esas mujeres decían, pues solo nos queda nuestro padre. ¿Sabe? Yo podría haberme quedado muy solo con mi mamá, pero yo jamás me acostaría con mi mamá. ¿O usted sí? Para tener hijos. ¿O usted sí? Pues estas mujeres venían de un lugar donde la costumbre era que el padre podía tener relaciones sexuales con su mujer, con sus hijas, hijas mujeres. Hoy en día en el mundo miramos países como Bélgica, Rusia, China y muchos países de allá de Medio Oriente, donde es permitido el incesto entre padre e hijos, sea papá con varón o papá con mujer, no importa. Si son adultos, no los persigue la ley. No hay cárcel para ellos. Pues hoy en día lo tenemos, hermano. Tal y como el Señor Jesús dijo, al final así serán las cosas. Y qué terrible es que un día eso le pasara a un hijo de Dios cristiano. Usted no se imagina cuántas ministraciones me ha tocado a mí y a mi esposa recibir y atender, diciendo hijas, mi papá abusó de mí sexualmente. ¿Sabe por qué? Porque son padres que los metieron, como dice Romanos, a una mente depravada y reprobada, donde ya no les interesó amar a Dios. Para ellos, quitarse el deseo sexual con su esposa o con sus hijas es lo mismo. Es lo mismo. Y Dios dijo que eso iba a volver a ocurrir entre los hijos de Dios, porque Lot era hijo de Dios y estas 2 mujeres hijas de Dios. Amén. ¿Sabe qué es lo más terrible que yo veo en esta historia? Que le dieron el vino. Esas mujeres, no dice la Biblia, y se metieron a la cueva, y ahí en la cueva hicieron una vid y esperaron que naciera de la vid y tuvieron vino y lo fabricaron. No, esas mujeres lo venían cargando. Porque qué terrible, hermano, ver a papás e hijos bebiendo juntos. Qué terrible. Y después, un domingo en la iglesia como que si nada pasa. Qué terrible casas así. No creas que porque
tú no bebes delante de tus hijos no lo pueden hacer. No creas, si eso va en los genes, eso va en los genes. Yo sí le digo a mi papá, porque mi papá bebió, él en su juventud, porque cuando no era cristiano. Y yo le digo a mi papá, mira, yo le doy gracias a Dios que a mí nunca me dio ganas de probar nada de eso. Y una vez recuerdo haber probado una botella que alguien andaba creo que era ron Botrán, no sé si, no me recuerdo bien la marca. Y no me gustó, le digo, no me gustó. Y eso de parecer chimenea uno echando humo, tampoco me gustó, le decía a mi papá. Pero a mis hermanas sí, hermano. A mis hermanas sí le gustó. Gracias a Dios salieron de eso. Y yo les digo ahora a mis hermanas, ustedes deberían de estar muy agradecidas, les digo yo, porque sus hijos no hicieron las tonteras que ustedes hicieron de jóvenes, les digo a ellas, las que yo también hice de otras cosas. Yo veo ahora a mis sobrinos en otra dimensión, en otras cosas, ¿verdad? Mejor que sirvan en la casa de Dios y no que le vayan a servir a otras cosas. Pero volvamos a esto, ¿qué vino le dieron a esta gente? Porque no sé, yo como nunca me he alcoholizado y no estoy tampoco para probar y para ver qué se siente, no me gustan esas cosas, a mí no, ¿sí? Pero alguien ya, yo sé que aquí hay jóvenes, pero son jóvenes adultos, amén. Y yo sé que ustedes los entrenan en casa y voy a tratar de ser lo más prudente. Pero hermano, alguien ya alcoholizado y bien metido en esa borrachera, yo no creo que sirva para tener relaciones sexuales, ¿o sí? Pues yo no creo que funcione su aparato reproductor, amén. Pero hay drogas y hay bebidas que usted sabe que le dan a mucha gente en discotecas, en lugares, en burdeles, etcétera, etcétera, donde, no hombre, tomaste, le dan un trago y no se recuerdan todo lo que hicieron esa noche, pero lo hicieron. Amén. Cuida a tus hijos del vino de Sodoma, empezando tú cambiando. Miremos las costumbres de Sodoma, no solo es el vino. Miremos las costumbres de Sodoma, no es el tema de esta mañana, pues, pero ya ni el tema le di, ¿verdad? Porque hoy es tiempo de escuchar la voz de Dios. Amén. Hoy es cuando a Joacín le están diciendo, por cuanto no escuchaste nunca, desde joven, desde que te convertiste a Cristo, no está hablando de una edad de 5 o 6 años, desde que te convertiste al Evangelio, nunca me has querido escuchar. Jesús siempre tenía la costumbre, dice la palabra del Señor, de ir al templo. Pero muchos no sé a qué Jesús siguen, pero no siguen al Jesús que va al templo. No siguen al Jesús que da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. A ese Jesús no siguen. No siguen al Jesús de que si te faltan el respeto, vayas a pedir perdón. Muchos no siguen a ese Jesús. Yo no sé qué Jesús siguen, pero ese no es el Jesús que yo leo, que enseña la palabra del Señor. Amén. Pero hermano, de verdad, paremos y hagámonos un examen. De verdad yo tengo el mismo deseo de hace 20, 30, 40 años, 5 años, no sé hace cuánto te convertiste a Jesucristo, de venir al templo, de venir como Dios dice que debo de venir. Muchos ya dejaron de tener esos deseos. Muchos ya dejaron de tener el deseo de querer cambiar por dentro. No es posible que volvamos a los pecados de antes, ¿sí? No es posible que algunos ya tienen ganas de volver a los pecados de antes. Ya habías vencido el mal carácter y ahora otra vez con el mal carácter. Que Dios me ayude esta mañana, ¿sí? Porque siento muy fuerte de Dios decirte, pásate un examen antes de que venga algo que no te agrade. Pásate un examen, pasémonos un examen.
Escuchemos la voz de Dios. Paremos de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Porque uno de los enojos de Dios con Israel, cuando ya le había dado templo, cuando ya lo tenían en la prosperidad, cuando ya no eran los ignorantes que estaban en Egipto, cuando ya no eran los ignorantes que estaban en el desierto, cuando ya habían conquistado las tierras en Canaán, cuando ya habían vencido a los enemigos, cuando ya tenían Jerusalén, porque ese lugar fue uno de los últimos que conquistó David, cuando ya estaban en su prosperidad, se divide el reino. Salomón, un hombre de Dios, y muchas veces nos encanta mucho decir la sabiduría de Salomón sí quiero yo, pero las tonteras que hizo Salomón, esas sí no las quiero yo. Porque él levantó 1000 altares a Dios, y eso le agradó tanto a Dios, que Dios le dijo, pídeme lo que quieres, porque tú ya entendiste qué es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que tanto peleé con tu papá, que me entendiera, tu papá David? Pero yo miro que tú vas mejor que él. Pídeme lo que quieres, y Dios le dio sabiduría. Pero termina su carrera levantando 1000 altares a dioses paganos. Pues esa fase de Salomón si no la quiero yo. 1000 mujeres tuvo y cada una tenía un dios distinto. Y a todas les permitió en su tierra levantar. Y eso trajo la destrucción a Roboam, su hijo. Por un padre que no sabe pensar bien. Mire que ni mencionan a la mamá. Mencionan al padre. Porque tú y yo, padres de familia que estamos aquí, somos los cabezas. Y las bendiciones de nuestros hijos las damos nosotros, los varones. Y nosotros somos los llamados a pelear la bendición de casa. Cuando bendijeron ¿a quién fue? ¿A Jacob? No. Ay, ayúdenme. ¿Quién fue el que peleó la bendición? Salió huyendo Jacob, ¿verdad? ¿Sí? Jacob, ahí está. Perdón. ¿Quién lo bendijo? ¿La mamá? La bendición de hijo mayor la peleó él. Él sabía lo que era eso. Y fue y buscó a su papá, el varón. Por eso, varones que estamos aquí, ya no seamos flojos. De verdad. No es el tiempo para soltar las riendas de las familias. No es el tiempo para soltar las riendas con Dios. No es el tiempo. Porque capaz tú te vas a morir y tus hijos iban a entrar a la gran tribulación por culpa tuya. Qué seriedad, hermano. Yo solo te vengo a decir, pásate un examen. Pásate un examen. No se lo digas a nadie. Pero sé sincero tú con el Espíritu Santo. Porque Dios, ahora que tú ya entiendes lo que es congregarte, ahora Dios te dice, te estoy hablando ahora. Ahora que ya sabes. Y ahora es cuando necesitamos escuchar la voz de Dios. Santiago 1:22. Santiago 1:22, nueva traducción viviente, dice, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. No solo es escucharla, pónganla en práctica. De lo contrario, solamente se están engañando a ustedes mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas de cómo eres. El verso 25, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá. Que es lo que hablábamos el domingo pasado. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirme. Pero Dios bendice a los que lo escuchan y ponen en práctica. Yo ya escuché en la iglesia que este mal carácter no me va a llevar a ningún lado bueno.
Voy a poner en práctica a cambiar mi carácter. Yo ya escuché en la iglesia que eso de estar en adulterio, eso no es bueno. Yo salgo de esa vida y pone en práctica, entonces Dios lo bendice, dice. Amén. Yo ya escuché en la iglesia que no tengo que ser un padre de familia que exaspera a sus hijos. Lo voy a poner en práctica y entonces Dios te bendice. Yo ya escuché en la iglesia que tengo que ser un hijo que honra a mis padres. Lo voy a poner en práctica. Y ahí es donde las bendiciones empiezan a venir. Empiezan a venir cuando, aquí está diciendo Santiago, cuando no olvidas en poner en práctica lo que has escuchado, lo que hemos escuchado. Amén. Josué claramente enseñaba, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Yo y mi casa vamos a hacer las cosas bien. Yo y mi casa. Si otros no quieren, tú empieza con los tuyos. Amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero cuando nos metemos en laberintos, en caminos que no va en el orden de Dios, hermano, créeme, nos va a ir mal, porque así está escrito. Cuando hacemos lo que nosotros queremos y no lo que la palabra enseña, nos va a ir mal. Y como le dije hace un rato, hay padres que ni gripe les da, hermano. Y a los hijos no salieron buenos para trabajar, no salieron buenos para los negocios, no salieron buenos para el estudio, porque tal vez no los atacó en la enfermedad, pero los atacó en otra cosa, ¿sí? Es que no solo va a ser la enfermedad. Hay hijos que hay padres que los dos son genios, pero delante de Dios no son genios. Y sus hijos, ay, no quiero ofender a nadie, hermano, pero no se le queda ni el 1 por 1. 1 por 1, 5, dicen. 1 por 1, 3. No se les queda nada, hermano. Pareciera que una maldición de esas fue la que alcanzaron. ¿Ya te imaginas qué maldición alcanzaron los hijos que tuvo las hijas de Lot? ¿Usted cree que alcanzaron bendición? No. Por haberse metido en incesto. No. ¿Ya te imaginas los nietos? Pues si Dios dijo que 10 generaciones no entrarían de ellos a adorar al templo. 10 generaciones de ellos condenados prácticamente. Esa fue la maldición que le dieron a las hijas de Lot, a los hijos que tuvieron las hijas de Lot. Sin embargo, miramos Lot en Hebreos como uno de los héroes de la fe. Pero las hijas no las mencionaron ahí ni nada de eso. Lot todavía despertó de su borrachera y Señor, perdóname, ¿qué hice? No sé qué tanto se arrepintió ese hombre, pero todavía lo mencionan en Hebreos como los héroes de la fe. Y lo mencionan ahí como el justo Lot, pero un justo violando hijas. Qué raro esos justos, ¿verdad? Pero Santiago 1:25, te vuelvo a repetir, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, la ley de Dios nos hace libres, amén. Si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Muchos dicen, no, pastor, pero es que la ley ya no, la ley no hay que cumplirla, pero dice Mateo 4, capítulo 5, está diciendo Jesucristo, esta ley se va a acabar hasta que los cielos y la tierra sean destruidas. La ley siempre va a ir del lado de la gracia, porque en la ley está escrito, no robarás, y en la gracia también está. Solo que hoy estamos en la gracia, que es que las cosas son un poco distintas, amén, muy diferentes en muchas cosas, pero la ley de Dios siempre tiene que estar en nosotros.
El querer agradar a Dios siempre tiene que estar en nosotros. Y Dios dice, te estoy hablando en lo más próspero, ahora que entiendes por qué eres hijo mío. Usted ahora entiende que es el milenio, o por lo menos medio entiende. Amén. Yo todavía estoy tratando de entender ese tema para poder enseñar, para que usted y yo aprendamos qué es lo que viene. Usted por lo menos ya entiende que es la gran tribulación, todos los juicios que van a venir. ¿Cuántas prédicas ha escuchado usted de eso? Usted ya no ignora. Amén. Y Dios dice, ahora que ya sabes, te hablo. Y tengo contra ti que desde que entraste al evangelio, nunca has querido escuchar mi voz. ¿Cuánta gente no cambia el carácter, hermano? Vuelvo con eso. ¿Cuánta gente no deja el adulterio? ¿Cuánta gente no deja la fornicación? ¿Cuánta gente no deja la pornografía? ¿Cuánta gente? Y se predica cuántas veces en las iglesias. ¿Cuántos temas de eso? ¿Cuántas veces se recuerdan en los púlpitos a nivel mundial y el pueblo de Dios insiste en esos pecados? ¿Cuántas veces se enseña de la ofrenda, del diezmo, de la primicia y la gente insiste en ese pecado? ¿Cuántas veces se enseña de la honra a los padres y la gente insiste en no honrar a un padre o una madre? Pues hoy te motivo esta mañana a que ahora tú, que ya tienes mucha doctrina, te hagas un examen. Cuando entré al evangelio hace años, ¿todavía sigo con ese carácter? Cuando entré al evangelio de hace años, ¿todavía sigo robando? Ah, no, ya no robo, ya no soy aquella persona. Gracias, Señor, me cambiaste. Entraste al evangelio aquellos años con unas grandes borracheras. Yo conozco cristianos que así entraron a la iglesia, borrachos hasta donde no ya. Allá con mi papá hay un hermano que aprecio mucho y quiero mucho. Y de hace 25 años que entró con una borrachera, hermano, y bien alegre. Y así entró al culto. En otras iglesias lo hubieran sacado. Váyase con su borrachera a otro lado. Allá no, ya lo dejamos entrar, se sentó y desde que ese día entró, ese día se le quitó la goma que traía, la borrachera que traía, y desde ese día está en iglesia, sirviéndole al Señor, y nunca más volvió a esa vida. Pero hay quienes que no, hermano. Hay quienes que no. Hay quienes hay esposas que todavía no entienden que es no faltarle el respeto al esposo. Todavía no entienden. ¿Y cuántas prédicas de eso se enseñan? ¿Cuántas prédicas se le enseña a la hermana? Hermana, él es su cabeza, respételo. ¿A mí qué me importa? Que dé gracias a Dios que le doy de comer. Algunas dirán que dé gracias a Dios que le doy de hartar. Y no entienden lo que es una cobertura. Una hermana. Hay hermanas que todavía no entienden qué es un velo. Hay esposos que no entienden que a la esposa la deben de tratar bien, como a un vaso más frágil, tratarlas bien. Como Jesucristo trata a la iglesia, a la novia. Si yo me pongo a hacer una lista de todos los temas que usted se sabe y que yo me sé, hermano, no nos vamos a ir esta mañana, ¿sí? Y entonces ahora, ahí es donde ese verso aplica para ti y para mí. Te estoy hablando en tu prosperidad. Te estoy hablando en tu prosperidad. Lo vuelvo a leer. Yo aquí tengo cronómetro. 54 minutos llevo desde que empecé a hablar. Los que ahora viven en el palacio, como no me escuchaste, como no has querido escuchar mi voz desde que entraste a la iglesia por primera vez, y ahora que ya eres próspero, ahora que te he enriquecido, ahora que sabes doctrina, como no me has querido escuchar, le dicen a Joacín, los que ahora viven en el palacio rodeado de finas maderas, pronto sabrán lo que es sufrir. Mira, hermano, yo no he tenido hijos biológicos, pero yo todos los días le digo al Señor, Padre, yo no sé qué tanto peco yo.
Pero yo no quiero que ellos vengan a sufrir. Yo no quiero que a ellos les vengan a caer los juicios que yo mismo estoy provocando. Porque ellos hoy estarán en mis lomos. Pero yo no quiero hacer cosas que en vez de a ellos verlos crecer más en lo económico, en lo intelectual, en la palabra del Señor, los vea después tirados en una cantina. Y después de haber estado yo predicándole a muchas personas. Y después de haber sido yo de mucha bendición para mucho pueblo de Dios, mis hijos le pase lo de Ezequías. A mis hijos le pase lo de Joacín. Y lo mismo es para ti, hermano. Amén. Lo mismo es para ti. Pronto sabrán lo que es sufrir. Pues lo que está pronto a venir es la gran tribulación. Amén. Que Dios nos saque en familia y nos lleve. Pero papá, ¿te estás esforzando? ¿Estás cambiando tú por dentro? Padre de familia, varón que estás aquí. Mujer que estás aquí, hermana, que eres esposa, madre de familia. ¿Te estás esforzando por no ser esa persona? ¿Nos estamos esforzando como padres? Hermanos, y nosotros ya estamos viejos. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tengo yo? Ya estamos viejos. Nosotros ya vivimos. Pero los patojitos que vienen ahí abajo, los niños que vienen abajo, y que a ellos les toque entrar a la gran tribulación. Si a nosotros nos vuelve a entrar otra enfermedad como el COVID, hermano, muchos no la cuentan aquí, en el mundo, a nivel mundial. Muchos no la contarían. Porque ya el COVID los dejó dañados. Y viniera otro COVID peor o otra enfermedad peor, se los lleva, hermano. Amén. Y los que aguantarían son las generaciones nuevas. Yo te digo, y que ellos sufran, porque tú y yo no hemos entendido lo que es ofrendar, diezmar, primicias, porque tú y yo no hemos entendido lo que es la familia, porque tú y yo no hemos entendido lo que es guardar la palabra de Dios, y no solo guardarla, sino que ejercerla. Hermano, si yo te pongo a ti con el hermano que te cae mal y te digo, hermano, vete a comer con él, vaya a comer usted, pastor. Así me contestarían muchos. Yo no me voy a comer con él. Y ni me esté obligando a darle la mano. Así somos muchos, así son muchos en el pueblo de Dios. ¿Y tú crees que esas cosas deberían de estar en nosotros? Pues el Señor dijo claramente, cuando ustedes vean que aquel tiempo se acerca, cambien la actitud, levanten su cabeza, venzan las áreas que no han podido vencer, conságrense, entren en la paz de Jesucristo para que seamos llevados. Amén. ¿O tú crees, ya te pasaste del examen? ¿O tú crees que así te vas hoy, si el Señor viene hoy? No conteste. No estoy para señalarlo. Yo por lo menos todavía salgo en rojo. Yo salgo en rojo todavía. Ay, Señor, cómo me cuesta con mi esposa cuando yo no quiero perdonarle en algo. Eso soy yo. ¿Sí? Ay, cómo me cuesta, Señor, cuando alguien viene y me ofende. Y viene un hermano y me viene a hablar con una actitud toda terrible. Y yo, Señor, perdóname, me cuesta todavía perdonarlo. Eso soy yo. ¿Y usted? ¿Y usted cómo está? Hoy es una mañana para un autoexamen. Pues aquí no está la Santa Cena hoy, pero por lo menos para el próximo domingo que tú ya vengas con el examen aprobado. Amén. Pero a Josías le está diciendo, pronto sabrán lo que es sufrir tus hijos. Yo he visto padres disfrutar grandes cantidades de dinero y después sus hijos andar en bus, a pie, bicicleta, porque ellos no quisieron escuchar la voz de Dios en su abundancia, porque ellos no quisieron cambiar su vida en la abundancia espiritual que ellos tenían, no quisieron cambiar su vida. Y yo he visto hijos, y yo digo ahora,
¿Y vos por qué andas así, mijo? Ah, es que viera lo que nos pasó. La empresa de mi papá quebró. El negocio de mi papá quebró. El trabajo que tenía mi papá, ese bueno, se lo quitaron. Y ahora los hijos a sufrir, hermano. Tú deberías de pensar, y yo también. ¿Sí? Tú y yo deberíamos de pensar. ¿Cuál es la herencia que le vas a dejar a tus hijos? El millón de quetzales que está en el banco. Eso no, hermano. Eso se acaba en un día. Amén. Pero la mejor herencia. Yo ahorita que estaba allá con mi papá, yo le decía, papá, dame la bendición de hijo mayor, le decía yo a mi papá. Pues es algo que Dios puso en mi corazón que hiciera ahorita que fui allá con él. Y mi papá, yo quiero que Dios te ministre esta mañana. No te pude dar estudio, me decía mi papá. Y yo lo abracé y le dije, mira papá, le dije, tenemos que ver el lado bueno tuyo a esto, le dije. Porque tú formaste ministros. Y tú me formaste a mí como pastor, le dije. ¿De qué me hubiera servido tener una carrera universitaria? Es cierto, yo te salí buen hijo para estudiar, le dije. Ya llevaba mi segundo año y nunca perdí una materia. Ya llevaba segundo año. ¿Cuánto me faltaban? 3 años por salir. Pero papá, Dios me quería en Guatemala. Pues allá no me hubiera servido el título. Tendría que haber vuelto a estudiar en Guatemala para que me sirviera la carrera. Pero Dios me quería de pastor y tú formaste un pastor, le dije. La mejor herencia que me diste fue haberme formado para ser un ministro de Dios que haga bien las cosas. ¿Qué más querés? Le decía yo a él. Sentite feliz, sentite dichoso que tus hijos no están tirados en el mundo, le dije. Mira a mis hermanas dónde andan, le dije. Y toda la obra que Dios les permite hacer a ellas. Papá, tal vez no nos diste universidad a los 3, pero nos diste la mejor herencia, que es servirle a Dios con pasión, que es servirle a Dios como dice su palabra, que es no rendirme a los pecados. Como pastor, no venir y ser un pastor de ojo alegre, como lo dicen aquí en Guatemala. Usted no se imagina, hermano, cuánta gente entra a la iglesia, aquí a la iglesia, o en otros lugares que vamos a predicar, y hay mujeres que solo van a ver cómo derriban al pastor que está ahí. Aquí están los hermanos Reyes, enfrente de ustedes, una mujer ahí, donde ustedes están restaurando esas mujeres. Una de ellas dijo, yo me dedico a votar pastores. ¿Me lo dijo a mí? Sí, mija, conmigo no va eso, le dije. Muy bonita podrá ser, pero yo me la busqué bonita para no andar buscando bonita. 1, 2, muy bonita podría ser, pero yo quiero ser de los que tengan un cuerpo celeste. Y al que quiere celeste, que le cueste, ¿verdad? ¿Pero tú quieres ser de los celestes? ¿O quieres ser de los que tienen cuerpo terrestre? ¿De cuáles quieres ser tú? El que quiere el cuerpo celeste, pelea la batalla, hermano. Y levanta los ánimos una vez más. Y no se deja vencer por el mal carácter. No se deja vencer por las cosas malas de este mundo. ¿Por qué hago énfasis en el carácter? Porque le apuesto que es lo que más sufre todos los que están aquí. Estamos aquí. El carácter es lo que más ataca las tinieblas. Si no, no hubieran pleitos en casas. ¿Verdad que no? Si no, no hubieran pleitos entre padres e hijos. Si no, no hubieran pleitos entre nosotros, los que nos congregamos en las congregaciones. El carácter es una de las cosas más difíciles a vencer.
y es el que más tenemos que vencer. Amén. ¿Quiere ponerse de pie esta mañana? Yo no quiero que a tus hijos le venga lo malo. ¿Me ayuda, Santiago? ¿Estás aquí? Sí. Yo no quiero que a tus hijos le venga lo malo, hermano, hermana. Hoy que estás en tu prosperidad, Dios te dice, para, escucha mi voz antes de que yo haga algo, para que tal vez así me escuches. Y Dios nos está llamando al arrepentimiento. Dios nos está llamando a la consagración. Dios nos está llamando a vivir en paz. Que seamos familias que caminamos en paz. Que seamos familias que escuchamos la voz de Dios. Hermano, ¿hace cuánto Elías no escuchaba la voz de Dios? Y Dios le empezó a hablar a Samuel. Pero Samuel estaba muy joven y no entendía. Pero Elí, que era ya viejo, Elí le dice, ya sé lo que te pasa. Dios te está hablando, como me hablaba antes. Dios le habla a los maduros, a los que ya no necesitan tanta doctrina. Dios le habla a los maduros. Y ahí estamos tú y yo. En el tiempo de madurez, estamos tú y yo. ¿Vas a escuchar a Dios? Pues esa ya es tu decisión. Pero recuerda lo que le dijeron a Joacim. Recuerda lo que le dijeron a Ezequías. Recuerda lo que le dijeron a Acaz. Reyes de Judá que sacaron los ídolos. Sacaron todo lo malo. Se convirtieron a Dios. Pero cuando ya tuvieron la riqueza, se apartaron de Dios. Es terrible, hermano. Dios no te quiere ahí. Yo no sé con qué estás luchando, pero Dios no te quiere ahí. Dios quiere que venzas, que venzamos. Hermano, ama a tu esposa. Varón, ama a tu esposa. Pastores, que es insoportable vivir con ella, ámala y Dios te va a recompensar por la obediencia de amar. Esposa que estás aquí, tu esposo es insoportable, ámalo, dice la Biblia. Y entonces Dios te dará recompensa. Hijos que están aquí, tus padres son insoportables, ámalos. Vence tú lo que ellos no han querido vencer. Aquí todos somos hijos. Venzamos lo que nuestros padres no quisieron vencer. Venzámoslo nosotros. Porque aquí todos somos hijos. Venimos de un papá, de una mamá. Todos. Venzamos lo que ellos no quisieron vencer para que nuestros hijos, ellos no sufran. A ellos no les vengan estas calamidades, a ellos no les vengan estas desgracias. Dios siempre avisa antes de hacer algo. Dios siempre avisa antes de derramar un juicio. Dios avisó que iba a haber un diluvio, avisó a Noé y Noé avisó al pueblo. En el tiempo de Jonás, Nínive será destruida. Dios avisó que iba a venir juicio y Nínive se arrepintió. En el tiempo de Lot, le dijo a Lot, sal de ahí, porque voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y salió. Dios siempre avisa. En el Génesis le advirtió a Adán y a Eva, no van a comer del árbol del bien y del mal, porque si no los voy a sacar de mi huerto. Dios siempre avisa. Desde el Génesis siempre avisó Dios antes de derramar un juicio. Hermano, no te vayas esta mañana como entraste. Vete esta mañana deseando más de Dios. Vete esta mañana, Padre, hoy sí quiero cumplir tu palabra. Vete esta mañana, Padre, me he descuidado.
Y yo te reto a decirle a Dios: Padre, los pecados que me son ocultos, líbrame de esos pecados. Me he vuelto una persona que ya no sabe si está pecando o no está pecando, porque no amanezcas en una cantina, porque no amanezcas en un burdel, porque no amanezcas con una mujer ajena, no quiere decir que tú y yo no pequemos. Porque no te vas a meter a un centro de brujería, no quiere decir que tú no peques. Todos hemos pecado y seguimos pecando. Pero limpiémonos cada día. ¿Cuándo nos vamos a preocupar por decirle a Dios: Padre, ¿qué estoy haciendo mal? Y Dios te va a hablar. Y ahí es donde tienes que escuchar la voz de Dios y hacer los cambios que tengas que hacer. Esta mañana tómate un minuto. Padre, mira todo esto que estoy haciendo mal. Yo no sé qué haces mal tú. Pues yo por lo menos yo sí sé qué hago mal. Pero tú esta mañana pásate un examen. Padre, yo estoy mal en esto. Me cuesta darte a ti lo que es tuyo. Porque amo mucho el dinero. Porque no te creo que me va a sobreabundar. Perdóname. Padre, mira, mis ojos están puestos en otra mujer. Podría decir otro hermano o hermana. Padre, perdóname, yo no quiero que mis ojos estén puestos en otra mujer, o las mujeres en un hombre. Ministrate con el Señor esta mañana. No nos creamos los santos, los perfectos. Estamos caminando hacia la perfección, hacia la santidad, sí. Pero todavía hay muchas cosas en nosotros que nos están alejando de Dios. Y a Joacim le dijeron: desde que entraste al reino de los cielos, nunca me has querido escuchar. Y ahora que eres próspero, tal vez ahora sí me quieres escuchar. Ahora que ya entiendes mi palabra, ahora que ya sabes doctrina, ahora tal vez, ahora sí me quieres escuchar. Y yo te digo, hermano, seamos de los que ahora sí queremos escuchar a Dios. Si años atrás nunca lo escuchamos, que ahora sea el tiempo donde lo escuchemos. Y que Dios guarde nuestras generaciones. Que el arrebatamiento sea en familias. Que no seamos de las familias. Uno será dejado y el otro será llevado. Que no seamos de ese tipo de familia. Que seamos de las familias que nos sacaron, familias completas se llevó el Señor. A Noé lo sacaron completo, pero a Enoc, solo a Enoc se llevaron. No se llevaron a su esposa y a sus hijos. Dios nos está hablando. Con todas las guerras que están pasando en Medio Oriente, Dios nos está hablando. Así el Señor se tardara en venir, Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo: yo quiero hijos que entendieron el mensaje y cambiaron la manera de vivir. Padre, esta mañana te damos gracias. Hoy hemos venido ayunando, Señor, y hemos venido a pedirte por aquellos que están en diferente sanidad en ellos, aquellas familias que están pasando problemas difíciles en sus matrimonios, con sus hijos, con sus padres. Señor, derrama misericordia. Para eso hacemos este ayuno. Pero también te pedimos por aquellos que se han alejado de las congregaciones, aquí en Quetzaltenango, que vuelvan a ti, Señor. Aquellos que se han alejado y han endurecido su corazón y han vuelto a la vida de antes, a los vicios, te pedimos por ellos. Pero también en este ayuno te pedimos que nosotros no seamos como Joacim, que nunca quiso escuchar tu voz. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a escuchar tu voz. Y cuando
hayamos escuchado tu voz, poner en práctica lo que tú nos estés pidiendo. En el nombre de Jesús, esta mañana entregamos esta palabra, Señor, y la sellamos con el sello de tu Espíritu, pero que quede marcada en nuestros corazones, que quede sellada en nuestros corazones, Señor. Que nosotros te agrademos a ti, que nosotros te honremos a ti, que nosotros glorifiquemos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, detén los juicios, detén aquellas cosas que tú has determinado para algún hermano, hermana en esta congregación. Nosotros queremos escuchar tu voz, poner en práctica la palabra y avanzar a las bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor. Y que nuestros hijos conquisten, que para ellos no sean los juicios, que nuestros hijos conquisten y que ellos puedan tener bendición aún más de la que tú me has dado a mí. Dile esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, gracias. Llévanos con bendición a nuestros hogares. Gracias porque tú eres bueno.